todo el mundo está de acuerdo hoy en día, es parte del lenguaje social, digamos, que nosotros tenemos que vivir en una sociedad pluralista, ¿no? Pluralista viene de la palabra plural, que significa múltiple, y que reconoce que hay muchas personas que son distintas de otras, muchas personas que tienen distintas necesidades, distintos pareceres, y que mientras estas distintas actitudes, formas de ser, necesidades, etcétera, no dañen el bien común, estas distinciones tienen que ser respetadas, ¿no? De edad, de sexo, de etnia, según la necesidad de cada grupo. Entonces, por eso se habla de que una sociedad democrática es una sociedad pluralista. Y eso quiere decir que es una sociedad en la que se trata de convivir de una manera en la que las necesidades particulares puedan convivir en un todo. Con una definición así como la que plantea la doctrina social de la Iglesia, nosotros no tenemos ningún problema, ¿no? Pero, ¿qué cosa pasa cuando el concepto de pluralista implica no respetar a las creencias religiosas y específicamente no representar las perspectivas religiosas de los cristianos? Y para esto les cuento una historia real, ¿no? Es decir, les cuento una noticia, ¿no? En la ciudad de San José, California, no San José, Costa Rica, ¿no? Que es una ciudad en el ultraliberal estado de California, en los Estados Unidos, en una escuela se aprobó un grupo estudiantil. Es importante entender cómo funciona la aprobación de los grupos estudiantiles en Estados Unidos y específicamente en California, ¿no? Los grupos estudiantiles tienen la ventaja de que una vez que son conformados oficialmente y sus estatutos son presentados a las autoridades del distrito escolar, es decir, no solamente del colegio, sino del distrito escolar. Entonces, aquí hay que presentarlo no solo a la escuela secundaria, a la escuela high school, digamos, en la que están estudiando estos alumnos, sino que tienen que ir al distrito que gobierna a todas las escuelas en esa región, ¿no? Que son varias, porque la población en California en general y específicamente en esta región del norte de California es alta, ¿no? Entonces, uno de estos grupos, cuando son reconocidos, tienen acceso a los recursos de la escuela, o sea, tienen derecho a reservar cuartos, ¿no? Habitaciones, salas de reunión, salones de clase para sus eventos extracurriculares, ¿no? Pueden convocar públicamente en las escuelas, es decir, poner noticias, ¿no? Poner panfletos, y para algunos recursos, como por ejemplo la impresión de los panfletos, etcétera, pueden recibir o tienen derecho a recibir el apoyo de la escuela, ¿no? O sea, van simplemente a los recursos de la escuela y dicen: necesitamos imprimir tantos panfletos, este es el diseño, necesitamos utilizar las computadoras, los ordenadores de la escuela, y de esa manera proceden, ¿no? Entonces, entre estos grupos aprobados, estuvo un grupo que se llama la Asociación de Atletas Cristianos, ¿no? Y este es un grupo donde los jóvenes deportistas que son cristianos, de cualquier denominación cristiana, hay incluso católicos, ¿no? Este es un apostolado o un ministerio, digamos, que existe en todos los Estados Unidos y se originó inicialmente en las universidades, ¿no? Y fue una reacción cristiana a la cultura marcada por, digamos, mucha soberbia, por actividades sexuales, alcohol, etcétera, de muchos deportistas
en el mundo de la escuela secundaria y de las universidades, del college, ¿no? Entonces, esta asociación es una organización nacional y después de tener un éxito importante en el mundo universitario, tuvo un éxito importante en el mundo profesional, porque del mundo universitario es donde salen los grandes atletas, digamos, para la NBA, para la NFL, ¿no? Para los distintos deportes profesionales en los Estados Unidos. Y muchas personas que ustedes conocen de seguir los deportes en Estados Unidos, como Curry, por ejemplo, el famoso basquetbolista del equipo de San Francisco, han sido y siguen manteniendo una práctica cristiana y alejada, digamos, de la droga, del sexo fuera del matrimonio, etc., ¿no? Entonces estos grupos se reúnen y tienen un propósito muy sencillo, ¿no? Y está justamente guiarse por los valores bíblicos, incluyendo la pureza sexual. O sea, ellos definen que el sexo es para el matrimonio, según las Sagradas Escrituras, y el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces, bueno, esta asociación presente está en todos los Estados Unidos, es aprobada, y resulta que uno de los profesores en San José, en Pioneer High School, leyó este acuerdo de pureza sexual, que está entre otros numerosos acuerdos y que es comprensible de un grupo cristiano. No sé cómo a alguien le puede molestar, ¿no? Pero escribió en su clase. Recuerden ustedes que en el sistema norteamericano los profesores tienen la clase, ¿no? Y los alumnos son los que se mueven. Entonces el profesor tiene su clase de matemáticas, y él la decora con los símbolos de matemáticas, con las cosas que él quiere, ¿no? Y puso en la pizarra blanca, un mensaje de cuán triste, esa es la palabra que utilizó, sadden, ¿no? Cuán triste estaba de que este grupo fuera legalizado, y dijo que le parecía que eso no debería suceder en una universidad pública, y pidió a los alumnos que pusieran su opinión. Y claro, este es un profesor en una zona liberal, y a los alumnos a los que nadie está forzando que formen parte de este grupo, por supuesto que van a comenzar a criticar, especialmente para seguir al profesor, ¿no? Entonces, lo que este profesor estaba haciendo es intimidar, es lanzar una guerra contra este grupo cristiano, que no se estaba metiendo con nadie. Entonces, este profesor creó una tormenta de fuego en un vaso de agua. Las otras escuelas del mismo distrito escolar también comenzaron a hacer una protesta, pusieron enorme presión sobre el distrito escolar, y el distrito escolar terminó cediendo a la matonería, al bullying de este profesor, que estaba entristecido, ¿no? Entristecido. Y finalmente el Distrito Unificado de Educación decidió eliminar el reconocimiento de la Asociación de Atletas Cristianos, diciendo que el problema es que este grupo excluía a los estudiantes LGBTQ que atentan contra la política de no discriminación. No. Entonces, efectivamente, California tiene a nivel de estudiantes también una política de no discriminación que consiste en que nadie puede ser discriminado por su sexo o orientación sexual, que está incluida ahí, no solamente sexo, o sea, hombre o mujer, sino orientación sexual, lo que la ideología de género considera pues los ciento y tantos o 2.000 o 6 millones, ¿no? Porque cada uno puede inventar su propio género. Y en consecuencia, para poder ser pluralistas, ya van viendo a dónde voy, ¿no? Para poder ser pluralistas, este grupo no podía ser permitido. ¿Por qué? Porque la acusación era que violaba las leyes de no discriminación al permitir que se establecieran políticas de discriminación. Porque si hay que seguir esta política, resulta que un homosexual
que es activo sexualmente no puede ser parte de la Asociación de Atletas Cristianos. Es decir, la pregunta es, si el principio es ser parte de una asociación de atletas cristianos que se guían por la Biblia, ¿a qué homosexual le va a interesar entrar ahí? ¿No? Un cristiano no le interesa entrar a una asociación LGBTQI o lo que sea. No le interesa. Entonces, el pluralismo es aceptar oportunidades para todos. Pero en esta versión del pluralismo, que es, por si acaso, constante, o sea, la amenaza contra este pluralismo es constante. Entonces, en esta versión del pluralismo, resulta que el pluralismo dice, todo el mundo es aceptado menos tú, por feo. Entonces, esto fue un gran, considerado como una gran victoria para el pluralismo, pero, como les digo, esta es una institución nacional, la Asociación de Atletas Cristianos, The Fellowship of Christian Athletes. Y esto pasó en 2019 y finalmente la Asociación Cristiana le puso un juicio por discriminación al Distrito Unificado de San José, ¿no? En el primer nivel de la corte local liberal le dio la razón al Distrito Unificado. La Asociación de Atletas Cristianos mandó el juicio a una corte de apelaciones y a finales de agosto, justo a finales de agosto, esta corte, que toma una decisión definitiva, determinó que el litigio tenía que definirse a favor de la Asociación de Atletas Cristianos, porque la primera enmienda de la Constitución norteamericana, que respeta la libertad de religión y la libertad de opinión, está siendo violada cuando una norma local de no discriminación termina discriminando, ¿no? Y el juez que escribió la sentencia dijo, acá hay dos valores que compiten y que son apreciados en esta nación nuestra. El principio de no discriminación por un lado, y la primera enmienda de la Constitución que asegura el libre ejercicio de la religión por el otro lado. Pero, sin embargo, él dice, la pregunta que se nos ha presentado a nosotros es en realidad más sencilla. Es obvio que este distrito escolar no ha aplicado esta política de antidiscriminación de manera igual entre todos los estudiantes, sino que ha hecho una aplicación selectiva de este principio. ¿Por qué, por ejemplo, si está permitido que otros grupos seculares digan que ellos creen solamente en el poder de la ciencia y no en la religión, y no hay ninguna aplicación de la norma de no discriminación a ellos, a pesar de que están discriminando contra cristianos? Entonces, acá simplemente la Corte determina lo siguiente. Este departamento educativo puede perfectamente funcionar con unos cristianos defendiendo sus principios en su propio grupo, porque no pretenden imponérselo a todos los demás, así como han permitido que grupos seculares, ateos o agnósticos, puedan operar. Entonces, y ese es el discriminar, es algo que no se permite. Por ejemplo, dice, otro ejemplo, está el grupo de Seniors Women Club, o sea, es un grupo solo para mujeres y solo para mujeres que están en el último año, Senior High School, ¿no? Entonces, ¿por qué no se impone que este grupo solo está discriminando contra hombres y contra cualquiera que no tenga la edad ni esté en el grado de high school? En consecuencia, adiós. Y el problema es que esto es completamente de sentido común, pero este lío fue en el 2019, y mientras tanto los jóvenes cristianos que estuvieron en secundaria, ¿no?, en el antepenúltimo, penúltimo y último año, nunca pudieron formar una asociación de atletas cristianos en todo ese distrito, ¿no?
recién se termina resolviendo el 2022. Entonces, claro, este es un final feliz, pero la historia es una historia preocupante. Los católicos simplemente tenemos que estar alertas de que cuando se hable de pluralismo, tenemos que asegurarnos que incluye absolutamente a todos, incluyendo los que tenemos una opinión específica sobre cuáles son los principios que nos deben regular a nosotros como cristianos. Que tengas un buen día.